pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús. Hola, hola, buenas noches, querida familia del Ministerio de Mir y queridos amigos del Ministerio que nos acompañan esta noche, una noche más en este clamor de la medianoche. Estamos en el segundo viernes del mes de julio, acá con ganas de guerrear, de tomar la espada, que es el espíritu de su palabra, para que en el nombre del Señor podamos estar dándole batalla a todas las situaciones que nos tocan atravesar en este mes de julio. Así que bendecimos a todos los hijos que ya están conectados en esta medianoche, a todos los amigos que también ya se han conectado, que estamos acá en esta cita que el Señor nos ha permitido establecer en este mes de julio, que es el mes de la guerra, el mes donde la espada del Señor está desenvainada para ejecutar lo que tenga que hacer durante todo este mes. Y sé que estamos librando batallas, pero estamos confiando y estamos creyendo a la palabra. Es que el Señor nos dijo que en este mes tendríamos victoria, que este mes estaríamos nosotros peleando la buena batalla de la fe, pero Él estaría ahí como poderoso gigante también peleando por nosotros y que nosotros estaríamos tranquilos. Hay muchas peticiones por orar esta noche. He recibido, antes de comenzar esta transmisión, peticiones de hermanos que saben que estamos en la trasnoche y con mucha necesidad de sanidad. Sanidad. Hay muchas personas infectadas con este COVID-19 y aún lamentablemente hay hermanos en la fe también con este COVID-19. Hay pastores también afectados, pastoras con este COVID-19. Pero vamos a clamar y a confiar que el poder sanador de Cristo va a traer sanidad para esos cuerpos, porque el Señor nos prometió que ese virus moriría si seríamos tocados por ese virus o si ese virus quisiera venir a atacar nuestra salud.
ese virus va a morir en el nombre de Jesucristo por el poder de la sangre de Jesús. Así que vamos a estar orando por todas esas necesidades y por toda petición, no solamente enfermedades de este virus, sino que también hay otras enfermedades que vamos a estar también batallando en esta noche, en esta noche de clamor, en esta noche de oración, en esta noche de intercesión, en esta noche de altar. Hoy te queremos compartir también y te queremos dar una pequeña enseñanza de instrucciones, cómo nos tenemos que preparar para esta guerra, y qué significa la guerra espiritual y por qué guerra espiritual. Por la palabra del Señor vamos a estar viendo en esta noche para que podamos equiparte a través de la palabra y tú te puedas preparar para seguir peleando la buena batalla de la fe. Acá me acompaña el pastor Brian, que está en esta noche, así que Dios te bendiga, pastor. Te bendiga, papá. Dios bendiga a todos los hijos de Demir, a toda persona que se va a conectar con nosotros en este clamor, en esta medianoche, este segundo viernes de julio, un mes marcado por la guerra en muchas áreas, especialmente la de la salud, donde ciertamente hay que creer en el poder de la sangre de Cristo, en la sanidad, en la preservación, en el cuidado. Creo que es un desafío de fe. La guerra es un desafío de fe, es salir de la comodidad, es salir de la zona de confort. Así que deseo en la fe que todo el que esté oyendo y los que se conectan a estos clamores aprendan a ejercer la autoridad que hay en la sangre de Jesús. Ningún cristiano puede ni debe resignarse a ningún mal que es golpeado. Ningún cristiano debe resignarse ni acomodarse a ningún mal que pareciera difícil de vencer, porque por algo fuimos dotados de la fe de Jesús, la fe sobrenatural que vence al mundo y todo lo que traiga al mundo y todo lo que mueva al infierno. La fe en Jesús tiene el poder suficiente para poder vencerlo. Así que yo animo a que la gente con estas palabras no solamente dependa de nuestra oración, no solamente dependan de presentar sus peticiones a los que estamos oficiando este clamor, sino que aprendan a volverse gente de guerra, gente que toma el arma espiritual que el Señor dio a todo creyente y empiece a liberar y a traer victoria sobre su hogar, sobre su cuerpo, sobre su salud, sobre su vida. Cuando uno enseña estas cosas, no es para llevarlos a depender de nuestra fe, ni de nuestra oración, ni de la unción que tenemos, sino a que ustedes puedan practicarlo y puedan descubrir que también la sangre está con ustedes para manifestarse en las áreas en las que se apliquen. Así que los bendigo y vamos a estar atentos a la palabra de hoy. Queremos hablar acerca de la guerra porque tenemos que saber que la palabra dice en Efesios 6, versículo 10 en adelante, dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una de las cosas que para poder pelear la batalla de la fe y poder guerrear en el Espíritu es podernos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es buscar la fortaleza del Señor, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de la fuerza de Cristo? Es el poder del Espíritu Santo. Por eso nosotros no podemos ir a la guerra sin antes ir al altar de adoración, al altar de oración, para prepararnos y llenarnos de la presencia del Señor. Un soldado que carece de presencia de Dios no puede ir a la guerra porque será derribado por las fuerzas del enemigo, porque sabemos que la lucha no es contra sangre ni carne. ¿Qué quiere decir? Que la lucha no es contra seres humanos, no es contra personas de carne y hueso, sino son contra huestes de maldad, contra potestades de las tinieblas. Y en la guerra espiritual tenemos que saber, discernir que todo a veces no es todo demoníaco. Hay partes donde tendremos que luchar contra espíritus inmundos, los tendremos que atar, los tendremos que expulsar en el nombre de Jesucristo. Pero va a haber otras veces que no es algo del demonio, sino es algo de la situación que nos toca atravesar.
¿Qué quiere decir? Que en la guerra espiritual no solamente luchamos contra demonios, sino luchamos contra situaciones propiamente dichas. Es decir, que tenemos que distinguir y tenemos que saber cuándo es un ataque demoníaco y cuándo es una situación que se levanta para ser probada nuestra fe. Por ejemplo, Jesús, él expulsó demonios, pero no se la pasó todo el tiempo expulsando demonios. Hubo momentos que sanó a gente expulsando demonios de sus vidas y liberando a la gente, expulsando espíritus inmundos de su vida, pero hubo otras veces que el Señor, con solo poner las manos, con solo decir la palabra, la gente era sanada, la gente era restaurada, la gente era liberada, porque el Señor tenía en claro cuándo era un ataque del enemigo y cuándo era algo físico o algo que tenía que venir por la realidad que a la persona le tocaba vivir. Por eso lo primero que tenemos que hacer es saber distinguir cuándo es un ataque del enemigo y cuándo es algo que tenemos que vencer, aún a veces en nosotros mismos, porque también a veces la guerra está en nosotros. ¿Por qué? Porque lo que se va a querer levantar en guerra, cuando estamos en guerra, en nosotros es un espíritu de duda en nuestra mente. Porque cuando nosotros estamos en el medio de la guerra, el enemigo va a hacer la oposición posible e imposible, para que va a hacer todo lo posible y lo imposible para que nosotros desistamos en esa batalla, para que Él nos pueda hacer pensar de que el Señor nos ha abandonado, que el Señor no está con nosotros y que cuanto más estamos orando, parecía que las situaciones peor se ponen. Pero quiero decirte que cuando tú te fortaleces, como dice la palabra del Señor en Efesios 6:10, te fortaleces en el Señor, te fortaleces en la oración, te fortaleces en la palabra, te fortaleces en la comunión con el Señor. Ahí buscas la presencia del Padre, vas al altar de intimidad como siempre te lo hemos enseñado. El Espíritu Santo va a estar ahí contigo para llenarte de Él, para llenarte de su presencia, para darte la fortaleza, para darte la unción, porque para ir a la guerra tenemos que tener la unción del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a ser ungidos por el Espíritu Santo? Con nuestra consagración a Dios. ¿Qué es consagrarse? Cuando nosotros nos separamos para Él, cuando nosotros decidimos separarnos y vivir exclusivamente para el Señor, estando ahí en la comunión con el Espíritu Santo, estando en la comunión con nuestros hermanos en la fe, estando en la unidad en el Espíritu Santo y en la unidad de la oración, en la unidad del bautismo, en la unidad de la fe. Ahí en la unidad vamos a hacer que el Señor también se manifieste con poder y con gloria sobre nosotros. Por eso Él dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y lo segundo dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Nosotros no podemos ir a la guerra y no podemos hacer guerra si no nos vestimos con la armadura de Dios. Y ahí en Efesios capítulo 6 está toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Es el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo de la salvación? Era el casco que se colocaban los romanos sobre su cabeza, el soldado romano. Acordate que te hemos dicho la otra semana que Pablo, cuando se refiere a la armadura de Dios, él describe la armadura del soldado romano. Ese casco que se colocaba el soldado sobre su cabeza es el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener nuestra mente cubierta y recubierta de palabra de Dios para no darle lugar al enemigo con ningún pensamiento de duda, con ningún pensamiento de incertidumbre, con ningún pensamiento de soledad, decir, bueno, estamos solos en esta batalla, o empezar a dudar si realmente el Señor está con nosotros. Entonces tenemos que colocarnos el yelmo de la salvación. Luego nos tenemos que colocar la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? Era ese chaleco que se ponían por delante y por detrás para cuidarse de que la espada del enemigo no pueda atravesar su cuerpo, y sobre todo guardar la parte del corazón, porque el corazón es el órgano vital de donde está la vida, donde emana la vida. Entonces ellos se acorazaban con ese chaleco protector para que si la espada del enemigo venía, no pudiera perforar órganos principales como el corazón, como los pulmones en la parte de la espalda, como los riñones, como el hígado, como el estómago, como el páncreas, como los intestinos, es decir, para cuidar todo el cuerpo en sus órganos vitales. Y nosotros tenemos que colocarnos ese yelmo de la salvación juntamente con la coraza de justicia para cuidar nuestro corazón de malos pensamientos,
para cuidar nuestro corazón de dudas, como te decíamos al principio, para cuidar nuestro corazón de ese doble pensamiento, de ese doble ánimo, para cuidar nuestro corazón, porque dice la palabra que del corazón mana la vida. Y dice que en esa coraza de justicia la ceñían los lomos con el cinto, con un cinturón para ajustar bien esa coraza y que esa coraza estuviera firme sobre el cuerpo para que no se mueva ni se caiga. Cuando la Biblia habla de lomos, nosotros pensamos generalmente que los lomos es a la altura de la espalda. No, los lomos que ellos se refieren eran las caderas. A las caderas llamaban lomos, es decir, que ellos se ajustaban sobre sus caderas, ese cinto, apretaban el cinto para que la coraza estuviera bien asegurada. Es decir, que el Señor dice: colóquense el cinto de la verdad sobre vuestros lomos, sobre vuestras caderas, ahí pongan el cinto de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Su palabra es verdad. Jesucristo dijo: mi palabra es verdad, porque nosotros vamos a ir a la guerra espiritual batallando con la espada que es el espíritu de su palabra, y vamos a tener que batallar con la palabra de Dios. Acordate que cuando el Señor fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, donde fue probado por Satanás durante 40 días, el Señor, cuando tuvo ese encuentro con el enemigo, el Señor venció a Satanás, venció al diablo por la palabra. Él decía: escrito está. Era la palabra la que el Señor usó. El Señor no usó las fuerzas humanas, el Señor no usó su poder como hijo de Dios. Él usó el poder de la palabra. Para el Señor hubiese sido fácil decirle a Satanás y darle una orden: te vas en el nombre mío, porque yo soy el Hijo del Dios viviente, aunque el diablo sabía que era el Hijo de Dios. Pero sin embargo hubo una guerra de dos reinos, entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, y los dos usaban la palabra, porque el diablo también conoce las Escrituras. Él conoce las Escrituras, pero nosotros también debemos conocer las Escrituras. Un soldado tiene que manejar muy bien la espada, y la espada para nosotros es el espíritu de la palabra, es la revelación de la palabra. Por eso es tan importante conocer las Escrituras, es tan importante leer la palabra del Señor, es tan importante meditar en su palabra. Por eso es tan importante que cuando tú recibes cada día esa porción del pan sagrado, tú estés meditando en la palabra, tú estés tomando esa porción de la palabra. Nosotros hemos aprendido a orar la palabra, tomar la porción de un salmo, tomar la porción de una cita bíblica y estar orando por esa palabra, levantarnos en oración por la palabra del Señor. Entonces tenemos que calzar luego nuestros pies con el apresto evangelio de la paz. ¿Y cuál es el apresto evangelio de la paz? La seguridad de que estamos cimentados sobre la roca que es Cristo. Por eso es tan importante vestirnos de esa armadura. No podemos ir a la guerra de vestido, no podemos ir a la guerra sin habernos preparado. No debemos ir a la guerra sin haber estado en intimidad con el Señor. No debemos ir a la guerra sin habernos llenado del poder del Espíritu Santo, sin haber tenido esa comunión con el Padre a través del Señor, a través del Espíritu de Dios, sin haber tenido un altar de adoración, de alabanza, ese tiempo apartados para con el Señor, esa meditación. Y en esa meditación, hermano, tenemos que hacer tantas cosas en ese altar, porque no solamente tenemos que orar por nuestras propias necesidades, ahí comenzamos a interceder por las necesidades de otro, pero también en esa intimidad con el Señor nos tenemos que examinar, así como cuando Pablo da la instrucción de la cena del Señor, él dice: y cada uno pruébese a sí mismo, examínese a sí mismo. En ese altar debemos examinarnos para no tener puertas abiertas, para no tener falta de perdón en nuestro corazón. Nosotros no podemos ir a la guerra espiritual con falta de perdón. No se puede ir a la guerra espiritual con pecados no confesados. No se puede ir a la guerra espiritual con pecados ocultos. Se tiene que ir a la guerra limpios. ¿Y cuál es lo que nos va a limpiar? La sangre de Cristo a través de nuestra confesión, de nuestra sinceridad con el Señor. Tenemos que ir al trono de la gracia, tenemos que ir con un corazón sincero, ahí estar en ese altar, adorar al Señor, orar al Señor, pero también en un momento examinarnos. Y si tenemos que pedir perdón, tenemos que pedir perdón, y tenemos que perdonar aún a nuestros ofensores, aún a nuestras ofensas. Tenemos que pedirle perdón al Señor por nuestros pecados
y también por los pecados de otro. ¿Para qué? Para que el Señor nos pueda limpiar y lavar con su preciosa sangre. La sangre de Cristo, como te he dicho en estos días, tiene tremendo poder la sangre de Cristo. La sangre de Cristo está para lavar, para limpiar nuestro corazón, para limpiar nuestra alma, para limpiar nuestro espíritu, para lavar, para purificar. Tenemos que ir a la guerra limpios, purificados, sumergidos en la palabra, llenos de la presencia del Señor, ahí con la espada en mano, ahí con la palabra segura del Señor y con el escudo de la fe. Una de las cosas que no te puede faltar en la guerra espiritual es fe. ¿Y qué es la fe? Lo sabemos por Hebreos 11, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vos tenés que tener la seguridad que en esa guerra vos no estás solo. Yo no estoy solo. Que el Señor está con nosotros y que Él no nos dejará ni nos desamparará. Que en esas circunstancias que se nos están levantándose en este tiempo. Porque yo sé que estamos guerreando, que hay situaciones que se nos han levantado en este tiempo. Yo quiero saber cuántos hay que me escriban en el chat, cuántos están guerreando de verdad, que se te han levantado situaciones, que en este mes parecería que las situaciones se te han levantado mucho más fuerte, porque tú estás guerreando, porque tú te has determinado vencer en el nombre del Señor. Y una de las cosas importantísimas en esta guerra, que no debemos vacilar en nuestra fe. Por eso te dije que tenemos que tomar ese escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Porque Él no se va a cansar, porque Él no se da por vencido aunque está vencido, y Él va a tirar dardos de fuego contra nosotros. Entonces, en esa guerra espiritual, no debemos vacilar. Esa es la clave. ¿Qué es vacilar? No debemos dudar de nuestra fe, no importa cuán fuertemente seamos atacados. Oh, qué tremendo. Te lo vuelvo a decir. En esta guerra espiritual no debemos dudar en nuestra fe. No importa cuán fuertemente seamos atacados. Sabemos que nuestra arma es ofensiva contra el enemigo. Y el arma ofensiva está en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios en nuestra arma ofensiva contra Él. No es con nuestras propias fuerzas ni nuestro propio sentimiento, es con el poder del Espíritu Santo. Por eso el libro de Zacarías capítulo 4 dice, no es con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu. Por eso es importante que te fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso es importante que tú tengas tu intimidad con el Señor en este tiempo. Por eso es importante que tú te llenes de la presencia del Señor. ¿Y sabes cuándo va a haber más presencia de Dios en nosotros? A cuanto más presencia, más poder de Dios. Cuanto más presencia del Señor en nosotros, más manifestación de su poder. ¿Y sabes cuándo viene esa presencia en nosotros? Cuando viene la unción del Espíritu Santo sobre nosotros, en nuestra mayor consagración para Dios. ¿Qué es consagrarse para Dios? Cuando tú te decides apartarte exclusivamente para el Señor, cuando tú decides ser un vaso de honra para Él, cuando tú decides rendir tu vida 100% al Señor, cuando tú decidiste cerrar todas las puertas a Satanás y a sus demonios, cuando tú decidiste cerrar todas las puertas a Satanás y a los pecados de la carne, cuando tú decidiste cerrar las puertas a Satanás y a los deseos de este mundo, cuando tú le entregaste a Dios 100% tu vida y no le das oportunidad al enemigo de quererte enredar con los deseos de este mundo, con sus deseos y pasiones, sino que tú estás ahí con la mente en Cristo. Y como dice el libro de Romanos capítulo 12 versículo 1, renovaos el espíritu de vuestro entendimiento, no os conforméis a este siglo, no se conformen a este siglo, no se conformen a este mundo, no se conformen a la moda de este mundo, no se conformen a los pensamientos filosóficos de este mundo. No. Ustedes renueven, dice el apóstol Pablo a los romanos y nos dice a nosotros, la iglesia hoy, renueven el espíritu de su mente. ¿Y cómo vamos a renovar, iglesia, el espíritu de nuestra mente? Con la palabra. Con la palabra. La palabra renueva. Cuando tú vas a la palabra, cuando tú vas a la oración, cuando tú vas a la adoración al Señor, vos sabés que cuando tú comienzas a orar con la palabra, el Señor te trae descanso. Te trae descanso.
Cuando tú te apartas y te relajas en la presencia del Señor, cuando tú te apartas y te pones ahí en comunión con el Señor, viene la paz de Cristo sobre nosotros. Y te va a venir una palabra de parte del Señor. Y el Señor te va a llevar a su palabra y te va a dar una porción de su palabra. Y esa porción de la palabra es la fortaleza para tu vida espiritual. Es la fuerza que el Señor va a venir sobre ti para llenarte con su presencia. Por eso Pablo comienza diciéndole a los efesios: fortalezcanse, hermanos míos, en el Señor y en el poder de su fuerza, y vístanse con la armadura de Dios, porque vuestra guerra o vuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra huestes de maldad, contra gobernadores y principados en las regiones celestes. Quiere decir que hay un mundo, como te decíamos estos días, hay un mundo espiritual que se mueve. Está el reino de las tinieblas, pero está el reino de la luz al cual pertenecemos nosotros. Y el reino de la luz va a prevalecer siempre contra el reino de las tinieblas. Porque la palabra de Dios lo dice, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Aleluya. Las puertas del infierno, aunque golpeen contra nuestras vidas, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es el templo donde nosotros nos congregamos, ese es el lugar de congregación, ese es el lugar, eso es el templo de la casa de Dios. Pero la iglesia somos nosotros. Tú sabes que la palabra iglesia, te hemos enseñado, la palabra iglesia viene del griego eclesia. Y la palabra eclesia, que significa iglesia, significa los llamados afuera. Nosotros somos los llamados por el Señor para manifestar el poder de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso es importante que cuando tú tomes el escudo de la fe, lo tomes con certeza, con seguridad, y no le des duda a la fe, no le des duda a la fe, sino que tú sepas y confíes que el Señor está contigo, aunque sientas tremendamente ataques del enemigo, porque Él va a querer hacer sentir su ataque fuertemente. Te va a atacar en lo espiritual, te va a atacar en lo físico, porque cuando estás en la guerra a veces te viene dolencia en el cuerpo. Él va a querer atacarte con dolencias en el cuerpo, te va a querer atacar en lo físico, te va a querer atacar en lo espiritual, te va a querer atacar con una situación personal, con una situación familiar, con una situación matrimonial, te va a querer atacar en la finanza, te va a querer atacar de muchas maneras, pero vos y yo estamos ahí en la retaguardia, cuidándonos en oración las espaldas unos con otros. Estamos ahí como los 300 valientes que el Señor nos hablaba en el primer clamor de los 300 valientes, y esta noche es el clamor de la guerra. Por eso hay una espada ahí como dibujo en esta transmisión, la espada que es el espíritu de su palabra, la espada que es la revelación de su palabra. Estamos los 300 valientes simbólicamente acá unidos ahora en esta medianoche. Ahí estamos fortaleciéndonos en el poder del Señor y en el poder de su fuerza. Yo te ruego ahora, Padre, que en esta noche tú traigas las fuerzas del cielo sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de tus hijos, Padre. Que el poder del Espíritu Santo venga sobre nosotros en esta noche, Padre, y que ahí donde están tus hijos, Señor, ahí donde están oyendo esta transmisión, ahí donde están, Señor, conectados a esta transmisión, que reciban ahora el poder de tu fuerza, que reciban el poder de tu Espíritu Santo sobre ellos, que venga esa unción fresca sobre nuestras cabezas en esta noche, que ese aceite, Señor, sea derramado sobre nuestro corazón esta noche, que el aceite de tu Espíritu Santo se derrame sobre nuestra cabeza, Señor, que tú ciñas nuestros lomos con tu poder, que tú ciñas nuestras manos de tu poder, Señor, que levantemos nuestras manos en esta noche para tomar el escudo de la fe y para desenvainar la espada del Espíritu de tu palabra. Señor, que nos colocamos el yelmo de la salvación y la coraza de justicia. Atamos esa coraza con el cinto de la verdad y nos calzamos los pies con el apresto evangelio de la paz. Aleluya. Y no le damos lugar, Señor, a ninguna duda, a ninguna incertidumbre, porque sabemos que el que está con nosotros es mayor que aquel que está en el mundo. Oh, gloria a tu nombre, santo, santo tu presencia, Padre, aleluya. De esto Aleluya. podemos destacar principios. Amén. Principios para la guerra. Cuando hablamos de principios, hablamos de leyes esenciales para la guerra
leyes que cuando se aplican hay respaldo del Sí, cielo. Padre. Así como se utiliza el término guerra, la guerra tiene que ver con la fuerza del reino. Cuando hay guerra, lo que se presentan en el campo de batalla es la fuerza de cada reino que se va a enfrentar, es la fuerza ejecutora del reino. Ahí no se va a dialogar, ahí no se va a nada, ahí se va a manifestar la fuerza y quien sea Amén. mayor va a prevalecer y va a conquistar. Las guerras principalmente se ejerce, por lo menos de aquel quien la inicia, la ejerce para extender sus dominios, la ejerce para ampliar sus territorios, su influencia y su cultura y su ley y todo lo demás. Y el que responde a la guerra es alguien que quiere defender su posición o quiere defender su territorio y no está dispuesto a rendirse ante el que le está demandando la guerra. Ahora, los cristianos, ¿cuáles somos? ¿Aquellos que resistimos a los que nos declaran la guerra o los que declaramos la guerra buscando expandir? En la escritura está establecido de que el evangelio del reino no es un evangelio que resiste o que defiende una posición porque otro le está declarando la guerra, sino que el evangelio del reino es el que desafía la guerra, es el que inicia la guerra para extender el territorio. Amén. Porque Cristo no vino a salvar a 12 discípulos y a cuidarlos y ustedes son los únicos 12 a los que voy a salvar y bueno, y todos los que los ataquen defiéndanse. No. Los mandó, dice que los comisionó. En esa palabra comisionar en el lenguaje de guerra tiene que ver, vayan y declaren la guerra al reino de las tinieblas. Vayan y declaren la guerra. ¿De qué manera? Sanen enfermos, limpian leprosos, resuciten muertos, prediquen el evangelio. De esa forma entendemos que el cristiano que está en forma defensiva está ejerciendo mal lo que se llama la ley de la guerra. Eso pasa cuando el cristiano está desprevenido, cuando el cristiano está sin orar, o cuando el cristiano está orando últimamente con un lenguaje rutinario, con una oración de todos los días la misma, sin dar lugar al Espíritu. Entonces eso hace que sea sorprendido por el infierno. Entonces está todo el tiempo defendiéndose. Y lo único que logra, atentos a esto, porque aunque algunos gritan victoria, lo único que logran, aún en la victoria que lleguen a tener, es solamente tener lo que tenían hasta el momento. No se extendieron, no crecieron a ningún lado. Entonces hay gente que no crece hace 20 años, pero te dice que están en victoria, apóstol. Te dicen que están en victoria, hace 20 años no crecieron porque están todo el tiempo a la defensiva, defendiendo la pequeña porción que tienen. Y en cambio el Evangelio del Reino te manda a vos declarar la guerra para extender el reino. Por eso aún su familia no se salvan. Porque dicen, no, yo no quiero ofender a mi familia diciéndole que deben arrepentirse. No, yo no quiero ofender a fulano diciéndole que es pecado lo que está haciendo, que Dios lo quiere perdonar. No, entonces como no extienden el reino hacia ellos están a la defensiva de esa gente, de esa misma gente que los ataca a ellos después. Y las únicas victorias que logran, porque aunque sea así, son victorias, es solamente cuidar la pequeña porción que tienen. Pero no están entendiendo la comisión del reino, que es vos tenés que declarar la guerra. La guerra que hace el reino de los cielos es justamente extender la salvación a muchos más lugares. Así como yo fui salvado, ¿sabes por qué? Porque alguien ejerció guerra contra lo que a mí me influenciaba. Para yo ser salvo, para yo aceptar a Cristo de corazón, alguien, que yo sé quiénes son obviamente, pero te digo, declararon guerra a lo que a mí me influenciaba. Y yo pude ser salvo y pude ser alcanzado con la salvación. Por si no hubiera nunca declarado la guerra contra lo que me influenciaba a mí, ellos podrían seguir cuidando lo que tenían, pero yo seguiría perdido. Así es. Entonces, la gente dice, si Dios quiere y cuando Dios quiera mi familia va a ser salva. No, Dios te dio la autoridad del reino para que vos le declares la guerra, no a las personas, como dice Efesios, no es la lucha contra carne ni sangre, sino contra los espíritus que influencian o retienen a esa persona en el estado de pecado. Cuando Jesús gritó consumado es, en la cruz del Calvario, yo tengo un mensaje sobre eso, pero te adelanto un poquito.
Él dice que murió ¿en dónde? En el Gólgota. ¿Qué es el Gólgota? La calavera, el monte de la calavera. Y los que conocen guerra espiritual saben que los lugares de guerra espiritual son los lugares altos. Los lugares altos donde se hace la guerra espiritual. Por eso en la antigüedad, cuando vos lees el antiguo pacto, Dios le dice por los profetas de Israel cómo ellos en la idolatría subían a los montes a quemar incienso a los ídolos. Hacían guerra espiritual, pero para el lado de las tinieblas, no para el lado de Dios. Pero los profetas también subían a los montes a hacer guerra y hacían altares a Dios. Y ahí estaba la batalla continuamente. Y así lograban la preservación y la salvación de Israel. Porque siempre hay gente entendida que hace la guerra, que entiende que el evangelio es hacer la guerra, es declarar la guerra. No es defenderse, es declarar la guerra para expandirse. Entonces Jesús fue el que declaró la guerra al infierno y al poderío de la muerte. Por eso el apóstol Pablo dice que Jesús fue el que le quitó las llaves a la muerte, le quitó el poderío sobre la tierra. Hasta ese momento la muerte seguía teniendo dominio sobre el mundo porque dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Sí. Entonces esa calavera representaba el gobierno espiritual del pecado y de la muerte sobre la humanidad. Pero cuando Jesús se sacrificaba en la cruz y cae la gota de sangre, las gotas caen, los litros de sangre, porque no fueron gotas, fueron litros. Él se vació su cuerpo de su sangre, derramó, vació todos los litros de sangre del cuerpo, lo dejó en esa cruz, y sobre esa tierra, sobre la mollera del mismo monte de la muerte, Jesús derramó sangre, y la sangre de Jesús habla de redención y de vida. Por lo tanto, Jesús convirtió el lugar de la muerte en el lugar de la vida. Amén. Y declaró a partir de ese momento en su sacrificio que la humanidad pasaba bajo el imperio del perdón y de la vida. Ese es el gobierno que nosotros tenemos. Por eso cuando leemos las armaduras de Efesios 6, vemos que todas representan cobertura. Nadie puede ir a la guerra sin cobertura. Gente que no tiene cobertura no puede ir a la guerra. Porque cuando vemos el yelmo de la salvación, vemos cobertura sobre la cabeza. ¿Y cómo está representada la salvación? Por la sangre de Jesús. Aleluya, Cristo. Cuando vemos coraza de justicia, vemos cobertura sobre la parte del pectoral y de la espalda, y la justicia está representada por la obediencia a la voluntad de Dios. Cuando vemos el cinturón de la verdad que sostiene y afirma la coraza, el cinturón de la verdad representa la palabra de Dios revelada. Cuando vemos el calzado del apresto evangelio de la paz, la cobertura de ese calzado es el poder y autoridad del evangelio. Cuando vemos el escudo de la fe, que el escudo de la fe no es un escudo en la mano. El escudo de la fe te rodea todo, adelante, atrás, a izquierda, a derecha. El escudo de la fe tiene que ver con la potencia que Dios da al creyente. Y cuando vemos la espada del Espíritu, vemos la ejecución del Espíritu, vemos en todo momento acción. Vemos cobertura y vemos acción. Vemos cobertura y vemos acción. Por eso cuando hay cobertura y hay acción, el infierno retrocede. Porque no encuentra nada ilegal en esa persona. Porque encuentra que está cubierto y encuentra que está obedeciendo a la cobertura que tiene. Entonces no encuentra nada ilegal para resistirlo y tienen que soltar los territorios. Por eso cuando la gente quiere irse a la guerra espiritual sin cobertura y sin obediencia, no tiene ninguna autoridad para vencer al infierno. Porque el infierno es el primer imperio mentiroso, insujeto, rebelde que es. Y si va uno así, es más parte de ellos que de la luz. Entonces no tienen autoridad. Jesús dijo, el diablo no puede echar al diablo. No. Entonces alguien que está sin cobertura y sin obediencia no puede echar al diablo, que el diablo es sin cobertura y es desobediente. Entonces, ¿qué significa esto? Hay un principio que dice de esta manera: todo conocimiento no es tuyo hasta que lo obedeces. Aleluya. ¿Qué significa eso? Que cuando tu cobertura te enseña algo, eso que tu cobertura te está enseñando no va a ser tuyo hasta que no lo obedezcas. Aleluya. Entonces cuando solamente lo escuchás y lo empapelás y lo dejás atrás como tantos mensajes y no hay una obediencia, entonces eso no es tuyo. Eso no es tuyo. Ni siquiera tenés que usarlo para mencionarlo a nadie porque no estás obedeciéndolo. En el mundo espiritual, como no hay obediencia sobre eso que vos estás diciendo, es ilegal. Es ilegal lo que está diciendo. Pero cuando hay obediencia, no solamente es legal, sino que hay respaldo también. Entonces, aprendamos esos principios de guerra. El reino, en el evangelio, declara guerra, no se defiende.
porque siempre busca expandirse. Punto 2, la guerra se va con cobertura y con obediencia a la cobertura. ¿Por qué? Un profeta un día nos enseñó algo y nos dijo esto: que todos nosotros tenemos medida espiritual según la madurez que vamos teniendo y la revelación. Entonces dice, hay demonios de otros rangos que tranquilamente podrían hacerte mucho daño, pero como vos tenés una cobertura mayor sobre vos, entonces ellos no pueden tocarte. Ahora, eso es lo importante de la cobertura. Muchos dicen, ¿y por qué tanta cobertura y tanta sujeción? A los que no entienden, les digo, porque aún todos estamos en crecimiento. Y las coberturas que Dios nos pone son gente que ya está mayor en nuestra medida, que nos pueden amparar en aquello que nosotros aún no hemos crecido, no hemos desarrollado. Y cuando yo obedezco a esa cobertura, entonces tengo el poder que está sobre esa cobertura para hacer lo que tengo que hacer. Muchas cosas que han pasado no es tanto por la medida que yo he tenido, sino por la cobertura, por la obediencia a la cobertura. Toda la cobertura de Dios está, Dios la representa en un hombre o una mujer, porque así Dios lo quiso. Por eso dice el Efesios capítulo 4, que el Señor mismo constituyó los 5 ministerios. Gente al frente de la iglesia, gente que representa a Dios como autoridad. Usted dice, no, pastor, usted se está equivocando, ¿cómo va a decir eso? Sí, Jesús puso los 5 ministerios al frente de la iglesia, dice que para capacitar a todos los santos a la medida y a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo. Entonces, ¿quién te puede capacitar? ¿Quién te puede adiestrar a esa medida? Dios, que se representa, Él mismo se representa a través de hombres y mujeres que Él pone, porque Él lo quiso así. Entonces, cuando la gente dice, no me hace falta ir a la iglesia a mí, o no me tengo que sujetar porque yo también leo la Biblia y yo oro y yo entiendo, está bien todo lo que quiera, pero sin cobertura y menos sin obediencia a la cobertura, no hay un respaldo en la guerra espiritual. Por eso muchos van y salen heridos, salen golpeados, avergonzados, aún pierden lo poco que tenían, porque se meten a hacer cosas ignorando. Yo conozco una persona que estábamos en una cadena de ayuno y oración. Creo que era de los 40 días seguidos que hacíamos. Y había un tópico ese día, que era evangelismo. Y el tópico indicaba que podíamos contar nuestros testimonios y demás, diferentes métodos para evangelizar. Conozco una persona que se mandó sin pedir permiso, sin consultar si podía hacerlo, si estaba habilitado, o por lo menos pedir la bendición para hacerlo. Porque se le ocurrió con otro más, o sea, se buscó encima un pastor fuera de la iglesia a la que iba, y se fueron a evangelizar a un tren. La vergüenza que pasó, contado por la misma persona. Lo insultaron, los echaron, le quisieron pegar, nadie se salvó. Dígame, ¿dónde está el respaldo del reino cuando no hay cobertura y no hay obediencia? No es que yo estoy inventando algo o estoy, como dicen algunos, manipulando para, entonces vamos a tener cobertura. No. Yo conozco a esa persona, no solamente eso, también conozco otra vez que hizo otra cosa, y como esa persona yo la conozco que no tiene cobertura y no tiene obediencia a la cobertura, se mete a hacer cosas que nunca logra ganar a nadie y sale avergonzado, sale amenazado de muerte y todo lo demás, porque no tiene cobertura ni obediencia. Y es uno que piensa que con lo que él conoce de la Biblia y con que Dios lo ama, Dios lo respalda. Y esa persona es la que mismo te cuenta la vergüenza que ha pasado cuando ha querido evangelizar. Entonces, hay dos guerras. Está la guerra espiritual esa que estamos hablando y está la guerra que habla Gálatas 5, que es la guerra personal. Es la guerra entre el espíritu y la carne. Esa es la guerra a la que batallamos todos los días. Esa es la guerra. ¿Y esa guerra cómo se vence, pastor? Claramente hay un principio para vencer ahí. Se llama resistencia. Amén. Dice que la carne se opone al espíritu y el espíritu a la carne. ¿La resistencia cuál es? Todo aquello a lo que yo más ejercite y viva diariamente es lo que más fuerza va a tener en mí y lo que va a terminar prevaleciendo. ¿Qué significa? Que si yo ejercito más el espíritu que la carne, es lo que más fuerza va a tener en mí. Entonces voy a tener poder para poder subyugar la carne. Aunque tenga que batallar, pero al final voy a terminar
prevaleciendo. Pero si tengo más práctica en la carne que en el espíritu, mi carne va a terminar tomando más lugar que el espíritu. ¿A qué punto? Por ejemplo, no oro más, no ayuno más, o no sé, tuve alguna mala actitud, por ejemplo con los jóvenes, tuve una mala actitud, listo, no ayuno más, corto el ayuno porque hoy me molesté y corto el ayuno. Eso habla de alguien que tiene más carne ejercida que espíritu. Pues si tuviera más espíritu ejercido que carne, ¿sabes lo que haría? Se arrepiente, pide perdón si ofendió a alguien y se reúne otra vez al ayuno. No dice corto y listo, no ayuno más y se van a freír churro todo. Eso es alguien que tiene más carne ejercida que espíritu. Por eso esa guerra interna solamente se vence, si querés obviamente que el espíritu venza, ejerce el espíritu, ejercitalo en oración, sobre todo en obediencia a la cobertura a lo que te está enseñando, y vas a tener poder suficiente para subjugar tu carne. Esas son las dos guerras más principales que encontramos en la Biblia. Qué tremendo, ¿eh? Por eso hay una guerra de fortaleza para ir a la guerra, de fortalecernos, y otra guerra de vencer, con esa fortaleza vencer la carne. La carne, porque esta carne que quiere las cosas de la carne, pero el Espíritu Santo es el que nos inspira a buscar las cosas del Espíritu. Y es verdad, sin cobertura no se puede ir a la guerra, porque va como soldado solo a la batalla. En toda guerra hay un comandante en jefe, hay alguien que da las directivas, como Gedeón, como vimos en la guerra de los 300, estaba Gedeón, pero Gedeón a su vez tenía las directivas de la cobertura de Dios, porque Gedeón no hizo nada por sí mismo. Gedeón hizo todo lo que el Señor le mandó hacer. El Señor le dio los diseños, el Señor le dio las estrategias para esa guerra. Y Gedeón llevó a cabo el plan según la revelación del Señor, y los soldados fueron obedientes a lo que Gedeón los direccionaba, y cada uno hacía lo que tenía que hacer. Por eso el principio de obediencia, la obediencia es hacer lo que se te manda hacer. Por eso lo que nosotros tenemos que pedirle en nuestro altar de intimidad al Señor es un espíritu de obediencia y un espíritu de sujeción a Dios, y también a nuestra cobertura espirituales, que son los padres de la fe, padres espirituales que el Señor te ha colocado sobre ti, el cuerpo del liderazgo que el Señor te ha colocado sobre ti. ¿Para qué? Para que entonces tú tengas la victoria asegurada, pero no solamente esa victoria, como decía el pastor, de conquistar solamente en esa defensiva que siempre estás, sino de extenderte, para que en esa guerra tu familia se convierta, para que en esa guerra tus hijos puedan cambiar el corazón, para que en esa guerra tu matrimonio sea renovado y restaurado, para que en esa guerra tus familiares puedan llegar a los pies de Cristo, para que tus vecinos puedan llegar al Señor, para que tú experimentes el poder y la gloria de Dios sobre tu vida, para que tengas una victoria que puedas testificar a los cuatro extremos de la tierra, ahí extendiéndote y ensanchándote como soldado que fuiste a la guerra, pero fuiste bajo la cobertura del Espíritu Santo, fuiste bajo la cobertura del Señor, fuiste bajo la cobertura de padres espirituales que te están instruyendo a través de la palabra del Señor, de las enseñanzas, y cuánta a la gente le cuesta muchas veces obedecer las órdenes, cuánto nos cuesta muchas veces hacer lo que se nos manda hacer, cuántas veces esta carne se revela y se quiere enaltecer a sí misma, y se quiere rebelar contra las directivas divinas y contra las directivas de padres de fe. Esta carne que quiere muchas veces tiende a hacer lo que quiere hacer, pero está el Espíritu Santo para todo aquel que está dispuesto a decir: Señor, yo me rindo a ti, yo quiero obedecerte, yo quiero hacer tu voluntad, yo verdaderamente quiero ser un soldado lleno de tu presencia, yo quiero un soldado que me pueda extender, me pueda conquistar otros territorios, quiero ser un soldado sumiso y sujeto a tu presencia, sumiso y sujeto a tu palabra, sumiso y sujeto a las directivas que tú nos das por medio de los padres espirituales, por medio de los ministros, por medio de
un equipo ministerial. Quiero estar sujeto, quiero estar en obediencia, quiero estar en santidad, quiero estar en consagración, quiero buscar la presencia tuya, Padre. Quiero hacer esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Señor, quiero que primeramente tú cambies lo que tengas que cambiar en mi vida, Señor, para que otros también puedan ser cambiados, Señor, y yo por mi testimonio, por el testimonio vivo de Jesús en mí, otros puedan ver el cambio, ese cambio, Señor, que tú has hecho realmente en mi vida, Padre, porque muchas veces también la guerra espiritual no es contra la gente de afuera ni contra situaciones externas. A veces la guerra está dentro, los conflictos propios internos que nosotros tenemos que vencer, las miserias humanas que tenemos que vencer, ¿no es verdad? Las cosas que a veces están guardadas en el corazón, que tenemos que vencer cada día en el nombre de Jesucristo, porque la palabra del Señor dice: el que quiere venir en pos de mí, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sígame, el que quiere ser mi discípulo, el que quiere ser mi aprendiz, el que quiere ser mi alumno, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, aleluya. Oh, Rabashereme que Sharabasamanai. Oh, cuánto están dispuestos a tomar verdaderamente la cruz de Cristo en este tiempo y negarse a sí mismo. Cuando uno habla del negarse a sí mismo, habla de todo lo que se estuvo hablando el pastor en Gálatas 5, que habla acerca de esa guerra de la carne y del espíritu. El tomar la cruz significa muerte. Cuando yo tomo la cruz de Cristo, estoy diciendo: yo estoy dispuesto a crucificar en esa cruz mi ego, estoy dispuesto a crucificar en esa cruz mi yo, estoy dispuesto a crucificar en esa cruz todo mi temperamento, todo mi carácter que muchas veces se quiere levantar contra el conocimiento de Dios y su palabra. Yo en esa cruz estoy decidido a morir a la carne con sus deseos y pasiones. Esa es la guerra de la carne con el espíritu. ¿Sabes dónde vas a tener la victoria de esa guerra? Por medio de la cruz de Cristo, por medio de la cruz de Cristo, aleluya, por medio de la cruz de Cristo. Oh, remeyalabashemenei. Y mientras lo que ministrábamos me hacía memoria, oh, Ramashe. Está lleno de ejemplos del principio que hablamos de cobertura y obediencia. Aún en los salmos había principales que dirigían las canciones, que dirigían las melodías y que otros seguían. Y dicen que esas melodías que cantaban y ministraban, dice que mantenían la gloria del Señor. La gloria era traída. ¿Por qué? Porque siempre había un principal y gente que seguía la instrucción del principal. Aún puede leer en los títulos de los salmos que va dirigido al músico principal, o va dirigido al director, al que se va a encargar de dar la orden. Cuando encontrás, por ejemplo, la palabra masquil tiene que ver o hace referencia como a un jefe de guerra que está dando una orden, o que está dando una directiva. Por ejemplo, el Salmo 42, cuando vos encontrás que dice masquil de los hijos de Coré. Ahí están diciendo una orden. Los hijos de Coré eran como directores, eran adoradores principales, dando una orden en lo que iban a ministrar, y los músicos le siguieron y ministran ese cántico tan extraordinario que se han hecho muchas canciones de como el cielo brama por las corrientes de las aguas. Cuando hay un mandato y alguien que lo obedece, siempre la excelencia y la gloria de Dios es atraída y te deja un testimonio que inspira a muchas generaciones. Los textos bíblicos, gente a la que podemos admirar, de diseño, de modelo, de discipulado, de evangelismo, que han logrado lo que sea, esa excelencia y gloria que vos ves es porque la revelación que bajó a la cobertura, hubo gente que la siguió en obediencia, y eso atrajo la gloria, eso atrajo la excelencia. Hoy la guerra que los ministros tienen, tristemente, no son tanto los demonios, a veces son la gente que no quiere seguir. No quieren seguir la directiva, no quieren participar de la visión, no quieren participar de la revelación que está bajando. Entonces muchas veces, y recuerdo lo que el apóstol Fabián enseñó este año, creo, una vez que estuvo en casa, dijo: si la gente me ayuda, lo lograré más rápido. Sí. Y si no me ayudan, lo lograré, aunque tarde tiempo, pero lo lograré. Aleluya. Todo lo que Dios revela se termina logrando, pero ¿sabes qué? Es bueno cuando hay gente que entiende y se une,
como el ciervo brama, usted conoce la historia del ciervo, ya la contamos creo una vez, que el ciervo brama porque fue picado por la serpiente. Sí. Pero como ese ciervo de Israel, su alimento diario era, él escalaba los montes y lamía unas piedras específicas en esos cerros que tenían unas sales, unos minerales que fortalecían su sangre. Entonces la serpiente no podía matarlo, pero sí podía nublar sus sentidos y paralizarlo. Y el ciervo podía gritar. Dice que otros ciervos venían que entienden ese clamor del ciervo y lo rodean y lo empujan a las aguas. Entonces cuando un ungido de Dios trae una revelación, está clamando algo de parte de Dios, y los entendidos se suman a la visión, lo rodean y lo empujan para que se logre lo que Dios está diciendo. Siempre Dios lo baja para que todos participen. Lo baja para que todos sean parte de ese movimiento y todos puedan sentir la complacencia de decir: yo aporté mi grano de arena ahí, yo tuve mi tiempo ahí, yo invertí mi recurso ahí, yo invertí mi obediencia ahí, yo estuve todo el tiempo ahí. Entonces pueden tener la complacencia de decir: lo que se logró, tuve mi participación en lo que Dios reveló. Entonces hay un principio en la Escritura que no podemos pasar por alto. Todo lo que se logró y que hemos heredado fueron líderes que dirigieron gente, que la gente le siguió y le obedeció. Así se logra lo que Dios revela, así se extiende el reino de los cielos. Los discípulos no se quedaron ellos con la unción, la multiplicaron, la expandieron. Y nosotros decimos: y bueno, hagan lo mismo. Es que cuando no encontramos corazones dispuestos a recibir, no se puede. Hay una ley en el Espíritu que se llama que cuando uno no cree a lo que tengo de Dios, no le puedo dar nada. Cuando uno se familiariza conmigo, no le puedo dar nada. Cuando no hay un reconocimiento de que soy un hombre de Dios, no le puedo dar nada. Y yo no estoy hablando de idolatrar a la persona, estoy hablando de respetar, es decir: Dios te puso al frente mío por algo y yo recibo lo que tenés de Dios porque me bendice. Muy poca gente sabe marcar la diferencia entre la amistad y la familiaridad. Es verdad. No saben sostener una relación de pacto, de respeto, más allá de la intimidad o confianza que el ungido le pueda dar. No logran mantener con el tiempo esa fidelidad, se van apagando algunos. Aunque no todos, otros, gracias a Dios, sí se mantienen. Y lo que son hoy son el resultado de ese corazón que sigue comiendo de lo que ese ungido tiene. ¿Por qué? Porque hay un principio que se llama esto: según la unción y el manto al que te sentás, es lo que terminás siendo vos. Es el manto que honrás, es el manto que te imparte. Exacto. Y en esta cuarentena, que ya se ha convertido en una centena, como yo la llamo, ha quedado expuesto, y yo no te hablo solamente del ministerio de Mir, te hablo de la iglesia de Cristo en la faz de la tierra. En esta cuarentena ha quedado expuesto el corazón del que tiene cobertura y del que no tiene cobertura. Sí. Pero está, el fruto los ha delatado. Es decir, por eso Jesús dijo: por los frutos los conoceréis. Aquellos que siguieron, a pesar que no nos podemos congregar en los templos, a pesar que no tenemos ese fluir en un diálogo entre padres e hijos espirituales, el que tiene corazón de hijo se ha mantenido hasta hoy y se mantendrá hasta que volvamos a los templos. Se han mantenido en comunión con el Espíritu Santo, se han mantenido en obediencia a la palabra, se han mantenido en obediencia al manto de cobertura que los cubre. Siguen en la relación de hijos, siguen en ese diálogo, ya sea por WhatsApp, ya sea por mensaje, ya sea por un llamado, ya sea por una videoconferencia, ya sea por una videollamada. El que tiene corazón de hijo sigue conectado al manto del Padre, sigue conectado a la paternidad espiritual, sigue conectado al altar del Señor. Y yo me he sorprendido porque en esta cuarentena muchos de los hijos de Demir han mostrado frutos, verdaderamente frutos. Hemos visto gente alineada, hemos visto donde el Señor les ha hablado a su corazón y ellos han ejecutado una honra de parte del Señor porque han estado orando por la necesidad de sus
habló al corazón. Ahí vos ves los hijos que están en comunión, vos ves los hijos que están ahí, están unidos a la paternidad, están unidos al manto paterno, están unidos al Abba Padre, están unidos a la palabra, están unidos a toda la administración de las directivas que el Señor nos da para este tiempo de cuarentena, están unidos en la transmisión, están unidos, toman la palabra, se les ve los frutos, saben cómo vencer, están siendo renovados en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Pero por qué? Porque están venciendo una guerra primeramente de la carne con el Espíritu, y están venciendo otra guerra que es en la intimidad con el Señor. Porque mientras estábamos ministrando todo esto, el Señor me hace ver dos cosas: que en esa guerra de la carne con el Espíritu solamente se puede vencer si uno toma verdaderamente la cruz de Cristo y se decide ir en pos de Él, y se decide negar a sí mismo. En eso entra la obediencia, en eso entra la consagración, en eso entra la santificación, en eso entra la palabra, la revelación de la palabra, entra la oración, entra la adoración al Señor. Todos los días toman la cruz, se niegan a sí mismos, vencen las tentaciones de la carne, se mueren a la carne cada día. Cristo va naciendo en ellos, va creciendo en ellos, hacen como Juan el Bautista decía: es necesario que yo mengüe para que Él crezca dentro de mí, es necesario que yo me humille para que Él pueda crecer dentro de mí. Ellos viven esa vida de consagración. Es esa la guerra que están venciendo la carne con el Espíritu. Pero como tienen una vida espiritual con el Señor, como tienen una decisión firme de tomar su cruz cada día en esa guerra personal, de negarse a sí mismo, entonces cuando van a la otra guerra, ahí se produce, pastor, lo que el apóstol Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestido con toda la armadura del Señor, porque vuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Por lo demás, dice, estén orando en toda súplica en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la persona tiene una vida espiritual, por cuanto ha vencido a esa carne, porque cuanto todos los días, porque eso es de todos los días, iglesia amada. Tomar la cruz no es solamente, bueno, yo acepté a Cristo, me bauticé, me arrepentí y ya ahí termina todo. No, es de todos los días, porque esta carne todos los días tiene que morir, porque esta carne se quiere levantar muchas veces con el viejo hombre, ese hombre que fue crucificado, que fue sepultado en las aguas del bautismo. Muchas veces quiere venir lo viejo nuestro, quiere aflorar el carácter, ese viejo que teníamos antes de convertirnos a Cristo, quiere volver todos esos deseos viejos, muchas veces sentimientos negativos y cuántas cosas. No es verdad que a veces el diablo inmundo te trae a memoria, no es verdad. A veces nosotros hemos aprendido sobre los portones del alma, que el alma tiene 7 portones, no es verdad. ¿Qué son, pastor, los 7 portones del alma? Los que hemos estudiado, vamos a recordarlo, y los que no lo van a aprender esta noche. El alma tiene 7 portones. Los 7 portones del alma son los 5 sentidos, ¿no es verdad? El alma tiene los portales de los ojos, el portal de las fosas nasales, el portal de la boca y el portal de los oídos. Entonces vos contás 2 portales de los oídos, porque tenemos que tener, en la guerra de vencer la carne, tenemos que tener cuidado con lo que oímos, porque lo que oímos puede contaminar el alma. Entonces tenemos que cuidar nuestros oídos de lo que oímos, de cosas negativas, de lo que el diablo viene a susurrar al oído, porque él es padre de mentira. Por eso ahí tenemos que usar el cinto de la verdad. ¿Y cuál es el cinto de la verdad? La palabra revelada, que tiene que ir la palabra de la verdad, que tiene que ir contra las mentiras del diablo. Esos son los 2 portones de los oídos, lo que oímos. Los portones del alma son los ojos. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar lo que vemos, porque todo entra por los ojos. Por eso el Señor dijo que si nuestro ojo está en tiniebla, todo nuestro cuerpo estará en tiniebla, porque los ojos es la lámpara, los ojos es la lámpara de nuestro cuerpo. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que vemos, y cuando lo que vemos tenemos que llevarlo en oración. Y después dice los portales de la nariz, lo que olemos. ¿Por qué? Vos sabés que hay a veces aromas que te van a traer recuerdos del pasado. Hemos aprendido nosotros esas cosas.
A veces hay aromas que te traen recuerdos del pasado. O a veces cuando olés un perfume, olés un aroma de un perfume, decís, ese perfume me acuerdo que lo usaba mi abuela. Ese perfume, me acuerdo cuando yo era chico y usaba ese perfume. O cuando se huele el olor de una comida, me hace recordar el tuco de mi mamá, me hace recordar el tuco de mi abuela. Los aromas que nosotros olemos con nuestro olfato muchas veces traen recuerdo al alma. Son los portones del alma, y la boca es el otro portón del alma. Todo lo que entra y todo lo que sale de nuestra boca. Por eso dice que en la lengua, en nuestra boca, está el poder de la vida y de la muerte. Hay gente que a veces habla cosas negativas, hay gente que a veces se maldice a sí mismo, hay gente que a veces maldice a otros, hay gente que a veces le desea el mal a otro, que murmura de otro, que injuria a otro, que calumnia a otro. Hay gente que a veces vos la sentís que lo único que saben es hablar de la gente, que lo único que saben es hablar de los ungidos del Señor, que todo lo critican, que todos se quejan. Pero hay otros que con ese portal del alma de la boca, de esa boca sale solamente alabanzas y palabras de bendición. Salen palabras proféticas para revocar toda maldición del diablo contra nuestras vidas, para revocar todo lo que se quiera levantar del mismo infierno que viene para hacernos la guerra. Aleluya. Por eso tenemos que estar ahí en esa guerra de la carne y del espíritu. Tenemos que tomar ahí la cruz de Cristo cada día, negarnos a nosotros mismos y vencer a esta carne en el nombre de Jesucristo. Si el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 7, que lo podés leer, el apóstol Pablo, el apóstol Don Pablo, el apóstol de Jesucristo, si él mismo decía que él tenía una lucha que vencer entre lo malo que no quería hacer y lo bueno que sí quería hacer, porque él reconocía que había una guerra entre los miembros, la guerra entre el pecado y entre la voluntad del Señor. Y era el apóstol Pablo, y él tuvo que experimentar, y por eso él cuando vence, en el capítulo 8 de Romanos, él escribe una vida en el Espíritu. Aleluya. Pablo luego escribe de la experiencia de Romanos 7, cuando él atraviesa esa lucha, y él reconoce que necesita del poder de Dios para vencer. En el capítulo 8 habla sobre una vida en el Espíritu. ¿Y sabe lo que dice en Romanos 8:14? Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Aleluya. Santo, santo. ¿Cuántos queremos vencer esa guerra de la carne primeramente? Toma la cruz de Cristo cada día. Negate a vos mismo y ve en pos de Él. Y luego vas a fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí te vas a vestir cada día de la armadura de Dios. Y vas a poder tomar las armas de la milicia, que no son carnales sino espirituales, para derribar fortaleza en el nombre del Señor. ¿Y sabés cómo? ¿Por qué hay creyentes que no tienen fuerzas muchas veces para batallar y para poder resistir en el medio de la batalla? Es simple, porque no tienen una relación con Jesús. La única manera para poder resistir y vivir esa vida en el Espíritu, y yo siempre te he ilustrado que vivir una vida en el Espíritu no es una vida fantasmal, de estar traspasando paredes ni puertas, no. Una vida del Espíritu es lo que te estamos explicando esta noche, de tomar esa cruz, de negarse a sí mismo, de decidir crucificar nuestra carne cada día en la cruz de Cristo y seguirle al Señor. Es vivir una vida de fortaleza, una vida de comunión plena con el Señor. En otras palabras, vivir una vida nueva en Cristo, la vida nueva que Cristo ofrece. Cuando el Señor dice en 2 de Corintios 5:17, porque he aquí las cosas viejas pasaron, Jesús las hace todas nuevas. Y el Señor nos quiere dar una vida nueva. Esa vida nueva depende de nosotros, porque el Señor te dio todas las herramientas para que tú vivas esa vida nueva. El Señor nos dio todas las armas para que nosotros vivamos esa vida nueva. El Señor nos capacita y nos equipa, pero depende de nosotros qué vamos a hacer con las herramientas que el Señor nos entrega.
Depende de nosotros lo que vamos a hacer con todo lo que el Señor nos equipa por su palabra. Cómo el Señor nos equipa para la batalla. Cómo el Señor nos equipa para la guerra. Por medio de la instrucción y de la enseñanza de su palabra. Por medio de la palabra de Dios. No hay otra forma, iglesia. No hay otra forma que podamos vencer si no es por medio de la palabra. Por medio de la obediencia a su palabra. Por medio de practicar su palabra, por medio de practicar los principios del Señor, por medio de guardar sus mandamientos, de ponerlos por obra, por medio de la obediencia, por medio de la sujeción, por medio de la cobertura, por medio de la fe, por medio de la santidad, por medio de la consagración, aleluya. Y vamos a tener una vida victoriosa en Jesucristo. Yo quiero esa victoria, pero esa victoria de expansión, esa victoria de conquista, aleluya. Gracias, Padre. Esa forma de expandir, poder responder a la voluntad del reino, poder expandir el reino, es justamente siguiendo a Jesús. Amén. Yo muchas veces he dicho esto, que la palabra que más me impacta en los evangelios es cuando Jesús dice, sígueme. Cuando marca a alguien, por ejemplo, llama a los discípulos y le dice, sígueme. Esa palabra, sígueme, es una palabra que más ha impactado en mi corazón. Porque esa es la forma de vencer tanto la carne como vencer las guerras espirituales más adelante. Porque al seguir a Jesús estamos siguiendo el camino correcto. Estamos yendo en la verdad continua. Conociendo, creciendo en Él, es como vamos venciendo todos los obstáculos y alcanzamos la plenitud que Dios quiere. Todos nosotros tenemos una medida de Jesús. Sí, Señor. Inicial. La primera que tenemos toda es la de Jesús como Salvador. Después vamos creciendo correctamente con la Biblia, la oración, la cobertura de una autoridad espiritual y el congregarme en el templo. En ese orden, todo eso me va haciendo crecer sanamente en mayor medida de Jesús. Y eso a mí me va capacitando para poder extender el reino de Dios. Es responsabilidad de todo creyente hacer crecer la medida de Cristo en él, para poder descubrir en mayores medidas las capacidades que tienen. Pablo en un momento dice a la iglesia, yo oro por ustedes, Amén, pidiendo que ustedes conozcan, que Dios les dé espíritu de revelación, para que ustedes sepan a qué tipo de salvación Dios los llamó, cuál es la herencia que tienen entre los santos y cuál es el poder que está con ustedes. Entonces, cuando uno va creciendo en la medida de Cristo, uno descubre la herencia que tiene, descubre el poder que tiene, descubre la salvación que tiene. Entonces todo eso te va fomentando a expandir el reino. Cuando uno entra en ese ejercicio, uno no va a tolerar ver a ninguna persona conocida, cercana, verlo bajo un azote. Verlo bajo un azote de enfermedad, verlo bajo un azote de vicio, verlo bajo un azote de religión. No va a tolerar eso. Y se va a poner a orar por esa persona. Sí, y se va a poner a hacer guerra por esa persona. Y el manto que le cubre va a extenderlo sobre esa persona para que esa persona pueda ser libre. Entonces esa persona alcanzará libertad porque vos pronunciaste su nombre en el altar, hiciste guerra por él. Eso es algo que Dios respalda. Eso es algo que Dios respalda porque es parte de su voluntad. Jesús oraba en lo secreto y luego en público manifestaba el poder que salvaba a las personas. Entonces, quiero que aprenda y te quede claro esto. El evangelio del reino que recibiste es un evangelio que desafía la guerra, que provoca la guerra, Aleluya, que inicia la guerra. No se defiende, sino que ataca, porque es violento. Es totalmente decisivo en la misión que tiene. Los guerreros de ese evangelio son la gente que muestran el poder que el reino tiene. Y todo eso se hace en el poder del Espíritu bajo cobertura. Entonces, seguir a Jesús mata el yo de nuestra carne, nos da victoria sobre espíritus que quieran hacernos la guerra, da victoria sobre nuestra familia, da victoria sobre la economía, da victoria sobre cualquier asunto que tengamos delante del Señor. Es porque tenemos una autoridad y una cobertura mayor. Y te voy a decir algo. Mientras hablábamos al principio, cuando ya estábamos hablando de la cobertura y de la obediencia, en mi corazón sentí esto, que al orar hoy, en este clamor, declaremos que extendemos nuestro manto sobre las personas fieles, sobre las personas que son hijos.
declarar que una porción de nuestro manto se extienda para que los toque y que les provea la victoria que están necesitando. Porque hay gente fiel, hay gente leal, Sí. hay gente obediente, hay gente sujeta. Entonces tu recompensa es un refuerzo a tu oración, que vamos a declarar que nuestro manto se extiende sobre tu vida para empujar y que logres esa victoria que estás orando y estás pidiendo al Señor en Sí, el área Padre. que sea, porque el manto está dotado para responder y dar victoria a cualquier área, porque es el manto de la presencia del Señor. Y te aclaro esto, ¿por qué? Porque aquellos que se comportan contrariamente a lo que dije, con falta de fidelidad, falta de sujeción y obediencia, son gente que demanda los beneficios, pero no quieren sujetarse y no quieren dar honor, no quieren dar honra. Y sobre eso, ¿qué hace, pastor? La Biblia me manda a tener misericordia, pero a los hijos la Biblia me manda a darle herencia. Es totalmente diferente. Amén. La misericordia significa que yo le puedo dar una porción de la virtud para socorrerlo, pero a los hijos se le da la porción de la herencia. ¿Qué significa? Que además de darle la virtud para ayudarlos, la virtud se le queda para que ellos lo hagan también. Qué tremendo, qué hermoso. Y para ir cerrando este clamor de guerra, que te hemos dado estos principios de guerra para que tú sigas guerreando en este mes. Esto no es para que te desanimes, sino para que te alinees con la palabra, todo lo que te hemos ministrado, para que te sigas afirmando más en Cristo. Si hay cosas que el Señor te ha marcado para corregir esta noche, es para que tú te alinees con Él. No es para que digas, bueno, porque ahí es donde das lugar al enemigo. Bueno, entonces yo ya no sirvo para la guerra, entonces si es tan complicado, si estoy así con tantas cosas, con tantos defectos, entonces ¿para qué? No, ¿para qué no? El Señor te necesita porque tú te comprometiste que sos parte de los 300 valientes. Si el Señor te ha estado ministrando por la palabra, es para que nosotros nos corrijamos en las áreas que tengamos que corregir y nos capacitemos y nos equipemos para seguir dándole batalla al enemigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Para cerrar, quiero compartirte para lo que hemos estado ministrando con el pastor ahí en Gálatas 5, 1 y 16 y 17. Gálatas 5, versículo 1 y versículo 16 y 17 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Y eso cómo se hace? No estar sujeto al yugo de la esclavitud otra vez, sino mantenernos con la libertad con que Cristo nos hizo libre por medio de tomar la cruz cada día, negarnos a nosotros mismos y seguir en pos del Señor. Digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quieran. Ahí está. Acá cuando vos decidís, porque va a haber una guerra en nosotros mismos, entre la carne y el espíritu, pero cuando vos decidís mantenerte firme con la libertad con que Cristo te hizo libre, cuando vos tomás la cruz en esa guerra espiritual en nosotros primeramente, tomar la cruz y negarte a ti mismo, ir en pos del Señor, el Señor te va a dar la victoria sobre la carne para que el espíritu, que es mayor, venza vos todos esos deseos de la carne que se quieren levantar contra el Espíritu del Señor en nosotros. Y después en 1 de Juan 2, versículo 15 al 17 dice, 1 de Juan, la primera carta del apóstol Juan a la iglesia, capítulo 2, versículo 15 y 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, iglesia. Este mundo va a pasar. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Este mundo va a pasar. Estamos como peregrinos en este mundo nosotros, la iglesia. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, porque nosotros tenemos identidad de hijos de Dios, tenemos herencia en los cielos, tenemos una ciudadanía que no es de la tierra, es de los cielos, tenemos identidad de hijo, tenemos un DNI, que tenemos ahí poder en los cielos, somos ciudadanos del reino, aleluya, somos de la cultura del reino de Dios.
Entonces estamos de paso en este mundo, porque este mundo pasará, pasará con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. El que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Entonces cuando vos vencés la guerra de la carne, tomando la cruz de Cristo cada día, negándote a ti mismo y dejando que el Espíritu Santo sea sobre tu vida, y que el Espíritu Santo te guíe y tú te sujetas, te sometes al poder de su palabra y obedeces su palabra y estás bajo la cobertura del Señor y bajo la cobertura de padres de fe en obediencia, entonces sos más que victorioso en el nombre del Señor. Entonces te vas a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, te vas a vestir con la armadura de Dios, vas a estar vestido de la armadura de Dios, vas a usar las armas de las milicias para la guerra que no son carnales sino espirituales, y entonces vas a vencer en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos a orar esta noche. Yo dije que hay muchas peticiones. Yo primero voy a pedir al pastor que nos guíe en oración en la primera parte que le ha dicho, para que tengamos esa victoria en esas áreas, y yo luego voy a orar por sanidad divina. Hay mucha gente. Yo tengo en contacto, estoy en continuo contacto con la pastora Rosa Romero, que fue profesora de nuestro instituto bíblico y profesora nuestra también del instituto bíblico. Estoy en contacto con ella. Ella me manda un montón de peticiones. Te vuelvo a decir, hay mucha gente infectada con el COVID-19, hay gente que está en grave estado, pero vamos a pedirle al Señor que la misericordia del Señor nos alcance, que el Señor traiga sanidad para esas vidas en el nombre de Jesucristo de Nazaret, como entre otros también hay otras enfermedades que están siendo atacadas a los hijos del Señor en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a pedir por restauración a aquellos que han salido en victoria. Nosotros esta semana se ha librado una batalla fuerte. Yo después voy a decir que ya en el próximo clamor voy a contar el testimonio de una persona que libró una batalla tremenda, hermano. Se le subió la presión a 30, escúcheme, la presión arterial a 30, una presión que yo nunca oí en mi vida, porque yo he oído gente que ha tenido 22 de presión, pero no 30, donde todo su cuerpo quedó como paralizado, donde toda su habla quedó completamente descolocada, donde no podía razonar lo que hablaba, estaba como borracho. Científicamente, y por lo que yo tengo conocimiento, el poco conocimiento médico, esos son el principio de un ACV tremendo, y sin embargo el Señor le dio la victoria y salió de esa clínica, de ese hospital. Salió con movilidad en su cuerpo, se está recuperando ahora de su habla, está recuperando de a poco, pero su esposa libró la batalla y dice que ella recordó la palabra del Salmo 121, y mientras esperaba el resultado de lo que le estaban haciendo a su esposo ahí en ese hospital, porque lamentablemente con toda esta pandemia no te dejan entrar, tenés que esperar en la vereda, es tremendo lo que se está viviendo. Hay gente que no puede acompañar a sus seres queridos en esos momentos, y bueno, por eso son tiempos difíciles. Pero esta hermana dice que ella se acordaba del Salmo 121 y decía: alzaré mis ojos a los montes, donde vendrá mi socorro. Y ella le imploraba al Señor por la misericordia por su esposo. Y su esposo fue dado de alta en el mismo día, a las horas, y sin embargo salió caminando con toda su movilidad en sus manos y en sus pies, donde cuando llegó con una presión de 30, hermano, que le podía haber agarrado un derrame cerebral, un infarto, era la muerte misma. Pero ella, antes de ir para aquel lugar, primeramente se dirigió en oración al Señor, llamó a los pastores para que se pueda orar, y luego llevó a su esposo al hospital y tuvo victoria. Por eso son guerras fuertes que se están librando. Yo no sé si tú estás librando alguna guerra, pero que el Señor nos va a dar la victoria para extendernos. Por eso voy a pedir que el pastor ore en esta primera parte por esa extensión en esta guerra. Gracias, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente, Señor, pedimos perdón delante de tu presencia por toda falta, Señor, de compromiso en la guerra, por habernos descuidado en los territorios que nos confiaste, en el territorio de la familia,
en el territorio del matrimonio, en el territorio de los hijos, en el territorio de la economía, Sí, Padre. salud, en el territorio de la vida espiritual, en el territorio de la fe. Señor, perdona si por ignorancia se ha estado en un estado de indiferencia o de falta de guerra. Pero en esta hora, con el conocimiento que nos has dado, lo ponemos en obediencia y en práctica para extender tu reino, Señor, sobre todas esas áreas. Porque cuando tú eres Rey y Señor, entonces la victoria está asegurada, Señor. Que hay cobertura del cielo sobre cada área que está rendida, Padre, Señor, a tu paternidad, que está rendida a tu soberanía, a tu reinado mesiánico, Señor Jesús. En esta hora, papá, te pedimos que sobre los hijos extendemos el manto que nos has dado. Aleluya, extendemos el manto Cristo como Santo. reforzadores de la oración que han venido haciendo, pidiendo sobre áreas específicas, pidiendo rompimientos en áreas específicas, pidiendo sanidades, pidiendo liberación, pidiendo salvación, pidiendo Aleluya, restauración, Padre, sí, pidiendo Señor. crecimiento. Cualquier petición que sea, papá, extendemos el manto que nos has dado hacia Aleluya, ellos aleluya, para mi empujar, Cristo. para potenciar, para fortalecer esa oración, declarando la victoria Sí, en el Cristo, nombre de sí, Jesús, Padre, aleluya, declarando la Padre. victoria que se desata en esta hora a favor de sus vidas, Sí, mi a favor Padre. de cada área Sí, que han Cristo, pedido. sí, Jesús. Señor, reprendemos en esta hora Aleluya, al espíritu Padre, sí, ladrón, mi Cristo, al sí, espíritu Señor. homicida, al espíritu Oh, destructor sí, del Jesucristo. infierno que se levanta para amenazar, En el nombre de que Jesús se de levanta Nazaret, para Padre. querer intimidar. Pero la gente de cobertura Oh, tiene un sí, respaldo mi que se Yeshua. llama mayor Gracias es por el que los está en apóstoles, nosotros Fabián, que el que por la está en el Patricia. mundo. Por eso en el nombre de Yeshua yo declaro que la fe mesiánica en Yeshua late y arde en cada corazón de tus hijos en esta hora. Declaramos sobre los hijos de Demir el manto paterno de Demir sobre ellos. Y en esta hora comprendan y entiendan que cada batalla que libran, Dios está adiestrando sus manos. Dios está adiestrando sus manos. Y el adiestrar las manos significa te estoy entregando poder para que venzas. Te estoy entrenando para que venzas. Te estoy capacitando para que venzas. El Señor es el que adiestra mis manos para la batalla. Puedo tensar con mis manos el arco de bronce, Señor. Ese arco de bronce que representa el poder del infierno. Ese arco de bronce representa el poder de la hechicería, el poder del ocultismo. Pero el Señor adiestra nuestras manos para poder vencerlo. Por eso toda maldición que ha venido de la misma entraña del infierno queda en esta hora inoperante y vencido. Declaramos cobertura sobre tus hijos, no solamente para que reciban victoria, sino para que la mantengan, sino para que la administren y para que la ejerzan sobre más gente. En el nombre de Yeshua, oro que venga el espíritu de valentía y de denuedo sobre ellos, para que desafíen en guerra a los males que atacan a sus seres queridos, a los males que atacan a sus familiares, a sus vecinos y a su barrio. No teman, no tengan miedo, porque cuando hay cobertura y cuando hay obediencia, hay respaldo del Señor, porque es por el manto que te cubre, el que te habilita, y aún podrás militar en la misma unción y podrás militar en la misma capacidad por la obediencia, porque la asociación por la obediencia te permite militar en la unción que estás obedeciendo. Por eso en esta hora te exhorto a que te levantes en guerra, que no toleres, que no te resignes y no te sientas cómodo ante ningún mal que estás viendo. Tú debes levantarte y decir, esto no se queda así. Yo no voy a tolerar a ningún espíritu jezabélico. No voy a tolerar a ningún espíritu absalónico. No voy a tolerar a ningún espíritu inmundo mentiroso. No voy a tolerar a ningún espíritu de rebelión, ni de mentira, ni de pobreza, ni de enfermedad, ni de engaño, ni de religión. Yo te ordeno fuera en el nombre de Yeshua por causa de Cristo, porque yo sigo a Cristo, yo sigo a Cristo, yo sigo a Cristo y sigo a las autoridades
me ha dado para poder aprender y desarrollar la fe que me ha sido dada en el Evangelio. En esta hora, Padre, tu manto los cubre. Extendemos el manto, que ahí puedan sentir como sientan como que una tela los abraza, que sientan que hay una cobertura a su alrededor, que hay un peso sobre sus hombros, para que sientan ese denuedo, esa autoridad para declarar y vivan en victoria, la victoria que Cristo ha pagado, la victoria que Cristo ha conquistado. Lo declaramos, Señor, en esta hora. Se quema todo virus de los cuerpos, se quema todo dolor ahora, todo dolor de cuerpo, dolor de cabeza, dolor de ojos, en la vía respiratoria, mucosidad ahora se va fuera, en el nombre de Yeshua. Declaramos que todo temor en la mente, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a lo que sea, queda inoperante y se va fuera, porque tu amor echa fuera el temor y tu amor es derramado en esta hora en los corazones por el Espíritu Santo. Padre, declaramos que a partir de esta noche tus hijos y tus hijas se movilizan bajo la cobertura del manto a expandir la medida de Cristo en ellos. Serán gente hacedora, son a partir de ahora gente hacedora, gente que extiende el reino, gente que cuando ore en la intimidad, Padre, yo te pido algo, que cuando ellos oren en la intimidad, revélales el reino. Revélales el poder del reino y la autoridad del reino de Dios. Revélales, Espíritu Santo, para que puedan militar en ellos. Los declaro como gente que extiende el reino. Te declaro como gente, como hijo e hija de Dios que extiende el reino, para ver las victorias que jamás te llegaste a imaginar, que sobrepasen tu entendimiento. Lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias en esta noche, Padre, en estas primeras horas del día sábado, del nuevo día, Señor, que estamos, Señor, acá intercediendo, Señor, con tu siervo, Padre, y con muchos hijos, Señor, en la fe, y amigos y hermanos en la fe, Padre, que están, Señor, unidos a esta conexión, Señor amado, y otros que van a oír esta conexión, este audio después, Señor, pero en el nombre de Jesucristo, Padre, ahora estamos en batalla por la sanidad, Padre. Señor, hay mucha gente infectada con este virus inmundo del COVID-19, Padre, Señor, pero conforme a tu palabra que dice que ciertamente tú llevaste nuestras enfermedades y por tu llaga fuimos sanados, Padre. Ahora, por el poder de la sangre de Cristo, Padre, yo te ruego, Padre, que todo ese virus inmundo sea quemado por tu sangre en todo el sistema respiratorio, Señor, en las fosas nasales, Señor, en la laringe, en las faringes, Señor, en los bronquios, en los bronquiolitos, en los pulmones, Señor, en los riñones, Señor, en el sistema digestivo, en el sistema olfativo, Señor, en el sistema del gusto, Señor, en los 5 sentidos que ataca, Padre, pero en el nombre de Jesús, todo dolor de garganta, toda picazón en la garganta, Padre, toda pulsación en la garganta, dolor de oídos, de cuerpo, de espalda, de hueso, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahora ese virus inmundo se quema por el poder de la sangre de Cristo. Enviamos tu palabra donde hay personas internadas, Señor, donde hay hijos tuyos, Señor, donde hay, Señor, también hijos pródigos, Señor, internados con ese virus inmundo, Señor, ten misericordia, Padre, en el nombre de Jesús, donde hay siervos tuyos, Señor, donde hay hijos también que fueron afectados, Señor, pero en el nombre de Jesús creemos al poder de tu palabra, Señor. Tú me dijiste que ese virus moriría, Padre, que todo el que sea afectado o si quería ser tocado por ese virus moriría, se quemaría por tu sangre. Y yo le clamo al poder de la sangre de Cristo, Padre, y no solamente por la enfermedad del COVID-19, hay otras personas que están, Señor, peleando la batalla, Señor, por familiares enfermos, Señor, todo cáncer, tumores, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, todo cáncer ahora en el nombre de Jesús, Padre, ordenamos que se seque de raíz, Padre, en el nombre de Jesús, todos tumores inmundos, Padre, que sean arrancados por tu mano poderosa y tu fuego sanador queme, Señor, en el nombre de Jesús, toda metástasis, toda ramificación cancerígena ahora sea quemada por tu sangre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, toda artritis en los huesos, Señor, todo reuma, Señor, toda infección renal, Padre, todos problemas en los riñones, Señor, toda deficiencia renal, Padre,
Padre, en el nombre de Jesús, comienza a crear, Señor amado, órganos nuevos, Señor, huesos nuevos. Padre, ahora que reciban el fuego sanador, toda diabetes, Señor, toda presión arterial, en el nombre de Jesús, Padre, ahora se comienza a normalizar, Señor, en los cuerpos, Padre, toda enfermedad, Señor, toda inmundicia, ahora se quema por la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Cualquiera que fuere la enfermedad que fuere, Padre, todo espíritu de enfermedad, lo atamos ahora en el nombre de Jesús y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda enfermedad sale ahora de los cuerpos. Ahora, Señor, trae sanidad divina, trae sanidad divina, trae sanidad divina, trae sanidad en el nombre de Jesús. Señor, restaura este varón, Padre, que tú lo libraste de la muerte. Señor, lo libraste contra una ACV. Padre, normaliza cada día su presión arterial. Vuélvele, Señor, ese habla normal, ese cerebro se vuelve a la normalidad ahora. Padre, trae ese cerebro, la coordinación de las palabras, Señor, en el nombre de Jesús. Los que han sufrido ACV, Padre, y están en recuperación, trae sanidad a sus miembros, a su cuerpo, traeles el habla, Señor, opera en la parte del cerebro, en la parte del lenguaje, Padre, comienza a renovar las neuronas, comienza, Señor, a crear neuronas nuevas, Padre, comienza a crear células nuevas. Ahora el poder de la sangre de Cristo comienza, Señor, a correr por nuestro torrente sanguíneo, tu sangre, esa sangre preciosa, bendita, esa sangre que tú me revelaste, Señor, el contenido de esa sangre, lo que tiene, Señor, neuronas, tiene células nuevas, Padre, es una sangre tremenda, la sangre de Cristo, y esa sangre corre por los torrentes sanguíneos de tus hijos, corre por nuestros torrentes sanguíneos ahora, trayendo sanidad, restauración para todo el sistema inmunológico, restauración, Señor, para todo el sistema respiratorio, Señor, ahí, Señor, las defensas se aumentan, Señor, multiplica las plaquetas, Señor, multiplica las plaquetas, los que tienen plaquetas bajas, Señor, ahora las plaquetas sean multiplicadas, crea plaquetas nuevas en la sangre, por tu sangre, Señor, crea glóbulos rojos, ahora los glóbulos rojos se multiplican, los glóbulos blancos se multiplican, Señor, el sistema inmunológico, Padre, se sana, se activa ahora en tus hijos, se sana, se restaura en el nombre de Jesús, todo el sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema linfático, sistema nervioso, sistema de glandular, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, ahora la sangre de Cristo tiene poder quemando toda enfermedad inmunda en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, declaramos tu victoria, tu sanidad. Tú dijiste, consumado es, hecho está en la cruz del Calvario, Padre. Te damos gracias porque lo creemos, lo recibimos tu sanidad, recibimos tu victoria. Tendremos, Señor, tendremos buenas noticias, tenemos testimonio. Ahí, Padre amado, donde las peticiones de tu sierva Rosa Romero, Padre, que pide por todas estas personas que están internadas, Señor, también infectadas, Padre, ahora que reciban sanidad en el nombre de Jesús, por esta mujer que está postrada en la silla de rueda con tremendos problemas de hueso, dolores de hueso. Enviamos la palabra sobre esta mujer ahora, Señor, para que reciba sanidad en sus huesos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Y por aquellos que han perdido seres queridos, Señor, que aún ni siquiera pueden despedirlos, Señor, por esta pandemia, traeles consuelo a su corazón en este tiempo, traeles consuelo, Señor amado, quita todo manto de luto, de tristeza, Señor, ahora, Señor, traeles paz a su corazón, que el Espíritu Consolador venga a su corazón, Señor, que el Espíritu Consolador venga a su espíritu ahora, renuévalos en el poder de tu Espíritu Santo, Padre, ahora, trae consolación, Señor, trae fortaleza, Señor, dales un abrazo, ese abrazo que están necesitando, Padre, te damos gracias, Señor, creemos que la oración tiene poder, creemos que la oración en la unidad tiene poder, la oración en el acuerdo tiene poder. Nosotros estamos con tu siervo orando en el acuerdo y estamos con tus hijos, los que están conectados, estamos orando por el acuerdo, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú traigas respuestas favorables, Señor, a tus hijos en cada petición que están presentando en este tiempo, Padre. Declaro sanidad en el nombre de Jesús, declaro sanidad en el nombre de Jesús, declaramos que esa batalla la ganamos en el nombre de Cristo, porque tú eres el que pelea por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Jesús, gracias por tu presencia. Santo, sí necesito un encuentro con el Dios vivo cada día.
Ay, adora, 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 adora. Necesito, Señor, ese encuentro cada día con el Dios vivo, Señor, cada día, Padre. Estar cara a cara, papito. Como estuvo Moisés, tu siervo, no pudo ver tus lomos, Señor, pudo ver tu espalda y tu mano le escondió, Señor, bajo la hendidura de esa roca, Señor, pero él pudo ver tu espalda, Señor. Oh, necesitamos ese encuentro contigo, mi Cristo amado. Oh, Señor, gracias. Cara a cara. Con el gran yo soy, aleluya, el gran yo soy. Padre, gracias, gracias. Gracias, mi Cristo amado. Gracias, mi Jesús. Gracias. Gracias, mi Padre. Gracias, papá. Gracias, mi Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. La verdad que después de cada clamor de la medianoche, yo quedo renovado con las fuerzas del Señor. Y es como para hacer una vigilia, no sé, seguir como hasta las 6 de la mañana. No sé si un viernes nos seguimos, hasta donde el Señor quiera. Porque verdaderamente la presencia del Señor es tan hermosa, tan preciosa. Que Dios te bendiga, nos estamos despidiendo con el pastor esta noche. Dios te bendiga, pastor. Bendiciones, papá, bendiciones a todos los hijos de Demir y a toda persona que se sumó. Los bendecimos y los animo a que se vuelvan gente que extiende el reino. Exactamente, gente que extienda el reino. Dios te llamó para que extiendas el reino de Dios y su justicia. Dios te bendiga, queridos hijos, queridos amigos del Ministerio de Demir. Será hasta el domingo a las 7 de la tarde en nuestro culto general. Estaremos allí también trayendo palabras del Señor. Que tengas una hermosa velada. No sé, yo siempre que termina el altar me quedo más tiempo porque la presencia del Señor de Él. Así que te bendigo en esta noche, que tengas una hermosa noche, un hermoso descanso y te levantes con todas las fuerzas del Señor en el día de hoy. Y sigue peleando la buena batalla de la fe. Chao, hasta la próxima. Dios te bendiga. Rescatando lo que se perdió.
Muestra su sangre, soy salvo por su preciosa sangre.